Bueno, yo partí estudiando arquitectura, después me cambié de una escuela, estuve en la mayor estudiando arquitectura, después me cambié a la escuela de arquitectura del Arci y de ahí decidí cambiarme a la escuela de arte del Arci. O sea, hay una formación lógicamente con el espacio y la escuela del Arci, a diferencia de, bueno, de otras escuelas de arte, me gustó siempre un poco por la línea que tiene más de vanguardia, más conceptual. Hay por los cruces que hay y los desplazamientos de las distintas áreas, o sea, desde la escultura al espacio, hacia la pintura, desde la pintura también. Y eso me gustaba. Ahí empecé a desarrollar mis instalaciones, que generalmente tenían que ver con una especie de recorte del paisaje de la ciudad. La idea del testigo siempre me llama la atención, como este testigo de, ¿cómo se llama? Como la extracción de capas de suelo que se hacen para ver un poco las densidades del hormigón o del asfalto. Por eso en mi obra igual aparecen hartos materiales arquitectónicos. Y bueno, y ahora hace poco también estudié iluminación, un diplomado, que es otra, bueno, la mayoría de mis trabajos siempre apareció el espacio, la iluminación y el sonido. La iluminación es un elemento que siempre me ha interesado y ahora lo he potenciado estudiando un diplomado. El sonido y los materiales del paisaje son los elementos que articulan siempre mi obra. Y apareció en los últimos trabajos la presencia del cuerpo. La mayoría de los trabajos iniciales hablaban un poco del cuerpo, eran espacios que hacían referencia al cuerpo, pero desde el último trabajo que se llama Hecho Bolsa, ya aparece el cuerpo. Y en este trabajo un poco incorporo las dos cosas, el espacio, esta especie de recorte, y la presencia del cuerpo, que un poco siempre está oculta. Aquí lo vemos en proceso, pero esto después va a aparecer en la obra final cubierto con el cuerpo. Bueno, el sonido a mí es principal en la relación con el espectador, cómo puede evocar situaciones, sensaciones, cómo funciona psicológicamente a los sentidos, ¿no es cierto? Aparte de lo visual, el sonido tiene un asunto que es como espacialmente funciona y logra, me parece, involucrar y lograr tener al espectador un poco dentro de la obra. Yo estudié arte en la Finisterra. Arte era mi primera opción, estuve en el plan básico de la Chile y me salí porque no tenía tanta autodisciplina, entonces necesitaba un lugar un poquito más exigente en ese sentido. Entonces la Católica creo que no me alcanzó el puntaje, me metí a la Finisterra y ahí estuve y la verdad es que aprendí algunas técnicas, pero yo encuentro que aprendí mucho más después de haber salido de la universidad. Entonces después salí, bueno, siempre dibujé desde chica, como que tenía ese talento y también empecé a sacar fotos como a los 13 años. Me regalaban una cámara análoga reflex y hice un curso intensivo y entonces tenía esas dos técnicas ya saliendo del colegio. Entonces después, bueno, hice algunos cursos en la Católica también. Después me metí en la U, estuve ahí, y después cuando salí, sentía como que me faltaba igual profundizar y me metí a hacer una residencia, que es vlog. Y en ese momento era residencia y te pasaban taller y todo, estuve ahí un año y empecé como a moverme también al extranjero harto. Bueno, yo era dibujante como en pregrado, después trabajé de dibujante también harto tiempo y saqué mención pintura, hice un año de mención grabado. Pero lo que me pasaba con la pintura es que sentía que no alcanzaba a abordar todo lo que yo necesitaba, como que entendía como lo decorativo y yo quería como explorar otros medios. También tomé un diplomado de gráfica digital en la Católica y ahí me empecé a meter como más en fotografía e imagen digital. Igual siempre las pinturas tenían una base como fotográfica. Entonces lo que empecé a hacer ahí fue como empezar a mezclar técnicas. Entonces en el fondo se me ocurría un proyecto y ese proyecto se vinculaba a una técnica que no tenía por qué ser siempre la misma. Entonces
esa libertad encuentro que es muy reiterada en mi trabajo. Como que puedo saltar de una técnica a otra y mezclar técnicas. Entonces empecé a trabajar de esta manera. Mi trabajo es como bien particular, entonces afuera se mueve súper bien. Y ahí empezó todo y después terminé blog, seguí sola un rato, tuve algunas como clínicas de arte y después decidí entrar al magíster. Y ahí fue súper bueno porque en el fondo lo que yo sentía es que la Finisterra me había dado técnicas, pero sentía como que había un vacío igual teórico. Entonces en el magíster como que suplió todo ese vacío y fue súper bueno en verdad. Y conocí profesores súper buenos y que me entregaron mucho y sobre todo tuve compañeros increíbles que me aportaron demasiado en mi trabajo. Y ahora me voy a ir a Alemania a finales de mes y allá llego directamente a una residencia de arte. Y eso dura 3 meses y allá voy a ver qué sigo haciendo, cómo sigo profundizando. Pero es una buena forma de llegar como para vincularme con el medio. Bueno, yo había expuesto aquí anteriormente y decidí, postular nuevamente porque me gusta principalmente mucho el espacio que está acá. Y en esta oportunidad se presentaba esto del asunto de la cita ciega y el ejercicio forzado un poco de construir una nueva obra entre los dos, con la artista, con Muriel. Y dar nombre a la obra. En un inicio, eso siempre es un poco complejo, 2 personas que no nos conocíamos, pero después uno empieza a darse cuenta un poco por qué no nos juntaron. Empezamos a ver que habían varios temas que nos hacían dialogar un poco. Y la obra, la verdad que no nos resultó tan complejo, tan difícil construir el espacio. Pusimos un poquito cada uno, ¿no? La idea del espacio, después de cómo construir por el interior, fuimos cada uno aportando un poco a esto. Y finalmente este espacio que vamos a construir, que se llama Buscando Memoria, es un poco el que le dio el nombre a la exposición. Creemos que este espacio habla de los 2 trabajos de nosotros, que definíamos un poco que, mi trabajo tenía que ver con una memoria más bien ficticia, y el trabajo Muriel, una memoria mucho más real de elementos sacados directamente de la calle, del paisaje. Lo mío tiene que ver con una construcción más bien imaginaria un poco, ¿no? de esta memoria. Bueno, he estado en otras exposiciones donde sí he tenido que dialogar espacialmente un poco con las otras obras, pero esta es la primera oportunidad de que realmente tengo que articular una nueva obra, un nuevo trabajo con la compañera que me tocó exponer. Yo conocía la galería, obviamente, desde siempre y había venido a exposiciones. También muchos compañeros de magíster expusieron acá, entonces como que ahí me empezó a entrar de nuevo el bichito. Y entonces había hecho un experimento que era un nido, que fue la exposición que hicimos en D21, y había quedado como con muchos pendientes en relación a ese trabajo, como que en verdad habían cosas como que no estaban bien resueltas o que yo quería ver de otra forma. Entonces vi la convocatoria y dije, pensé en el espacio y me imaginé como que podía funcionar súper bien. Y entonces planteé el proyecto y fue muy divertido porque en verdad no me imaginaba con quién me iba a vincular. Entonces cuando llegué no conocía a Rodrigo y vi lo que tú planteaste y lo encontré súper interesante. Es como una retroalimentación que se establece al final. Entonces como que vi su trabajo y en verdad es muy distinto, pero tiene muchos puntos en común. Y nada, y hemos estado trabajando juntos y ha funcionado muy bien, yo encuentro. Bueno, al principio como que igual me asustó un poco porque es difícil, es difícil trabajar en conjunto. Ya es difícil hacer exposiciones colectivas, ya hacer una obra en común es complicado.
pero por suerte los dos tenemos como buen carácter y egos como normales y no exacerbados, entonces en ese sentido podemos dialogar, que es súper importante. Entonces no hay como una imposición y además hay muchos temas en común, entonces temas y materiales. Entonces yo creo que fue como bien fluido el asunto de la obra conjunta. Todavía no sé cómo va a quedar, pero yo creo que va a ser un ejercicio que nos va a aportar a los dos.